Gloria al Señor. Hechos 17 es la porción que quiero que usted agarre su Biblia y vaya y lea. Ojalá sea en una Biblia que sea revisada recientemente para que tenga usted una mejor explicación, una mejor comprensión de las Escrituras. Ahí vemos a Pablo como que tomando un descanso de 3 días, pero algo bonito que me llamó esta mañana escuchando y leyendo la palabra de Dios es que el amor de Pablo y ese fuego del Espíritu Santo que había en Pablo para predicar el Evangelio, aunque él se tomara un tiempo para descansar, él no podía dejar de predicar el Evangelio. Y ese es el ejemplo que tenemos que tomar de Pablo, porque el Espíritu Santo que tenía Pablo es el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros, los hombres y las mujeres, porque Dios no hace en su amor y su misericordia, Él no hace acepción de personas. Cristo vino a morir por hombres y mujeres. Es más, Él nació Él estuvo viviendo en el vientre de una hermosa mujer. Él estuvo naciendo por la matriz de una mujer. Dios ha tenido privilegios muy especiales con su pueblo y ha mirado a la mujer con ojos de amor y misericordia. En este capítulo, por solamente hablar de ese capítulo 17, podemos ver que hubo una cantidad de hombres que se convirtieron al Evangelio, pero hay algo que muchas veces obvian decir, es que ahí dice que habían muchas mujeres que lo siguieron porque ellas se convirtieron al Evangelio. El llamado hoy es a las mujeres y a los hombres que se nos ha olvidado a qué nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio porque estamos en los últimos días, porque estamos en momentos que se está manifestando una apostasía terrible, un contra el Evangelio, un contra un anticristo que se está manifestando, un espíritu de anticristo. Inclusive ha tomado a muchos pastores, como lo he estado analizando en internet, pastores que están siendo usados por espíritus malignos, por espíritus que los atormentan, donde se están insultando, están tratándose mal unos a otros sin ningún temor de Dios, usando palabras soeces, donde no tenemos ni siquiera respeto por el hermano que sabemos que tiene el Espíritu Santo. A eso no nos ha llamado Dios. En estos últimos tiempos, hermanos, vienen ataques muy fuertes y yo sé que estos son ataques que vienen hacia estos pastores, pero si estos pastores se dedican solamente a predicar, solamente a visitar iglesias y no buscan en oración, en ayuno, la presencia del Espíritu Santo, pueden caer en apostasía. Hermanos, tenemos que levantarnos, tenemos que buscar más de la presencia de Dios, más unción. Hermano, haga cuenta que usted es una toalla seca y que aquí hay un balde de agua. Así usted tiene que quedar, así tenemos que quedar empapados, meternos dentro de ese balde de agua, buscar la fuente que es el Espíritu Santo y meternos allí para que el Espíritu Santo nos empape y volver a las sendas del Señor, donde Dios nos ha llamado con tanta misericordia que ha tenido dentro de tanta gente para con nosotros y nos ha llamado a predicar el Evangelio. Mujeres, por Dios, Dios mío, despierten, mujeres cristianas, a predicar el Evangelio. Cuando el enemigo le diga a usted que usted, por ser mujer, no puede predicar el Evangelio, váyase, arrodíllese, haga un ayuno y reprenda, ore y lea la palabra de Dios, porque muchas mujeres están sentadas esperando que venga el Señor y yo no sé qué cuenta le van a dar al Señor porque no han predicado la palabra de Dios. Y si Dios llamó a una mujer, la llamó también para predicar la palabra del Señor, para llevar el santo evangelio de Dios. Están ahí porque alguien las tiene sumidas en una banca, en una iglesia, en un templo hecho de manos de hombres. Las tiene ahí sometidas diciéndole que usted no puede predicar porque usted solamente tiene que agachar la cabeza ante su marido y es todos los dones que usted puede tener. No, hermana, aunque usted tenga esposo, el Espíritu Santo está en usted, hermana. Usted tiene que preguntarle al Espíritu Santo, ¿cuáles son los dones que tengo, Señor? Aviva esa llama en mí, Señor, yo te quiero servir. Hermana, porque si usted no tuviera el Espíritu Santo, ¿cómo va a ser salva? Si usted no tuviera el Espíritu Santo, entonces no podría tener los dones y los frutos del Espíritu Santo, porque si habita el Espíritu Santo en usted, usted no puede callar el Evangelio, usted no puede dejar de predicar, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo es el que hace que prediquemos. El Espíritu Santo que tenía Pablo era el que hacía que Pablo hubiese sido transformado, fue el que hizo que Pablo se transformara. El Espíritu Santo que tenía Pablo es el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros. Y los dones que recibieron esas mujeres allí, cuando recibieron al Señor Jesucristo y empezaron a seguir a Pablo, que dice la Biblia, que fueron muchísimas las mujeres que seguían a Pablo, que seguían el Evangelio. Estas mujeres también estaban predicando el Evangelio. Estas mujeres también se manifestó el Espíritu Santo en ellas. Aleluya. Es imposible, hermano. Mire, nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y para podernos ir con Él, tenemos que tener el Espíritu Santo entre nosotros, porque si no nos vamos a quedar. Y si usted dice que usted tiene el Espíritu Santo y no sale a predicar, hermana querida, hermano querido, eso es imposible. Esto es imposible, hermano. Y si tiene que atizar esta hoguera e irse contra el mismo Satanás a decirle, no, yo voy a predicar la palabra de Dios porque yo soy libre. Jesucristo no vino a salvar solamente hombres. Él hizo el llamamiento. Él se crucificó en la cruz del Calvario por hombres y mujeres. Él hizo el llamamiento a hombres y mujeres. Él no dijo solamente que fueran, lo único que falta es que digan que la salvación es solamente para los hombres y no para las mujeres. Gloria al Señor. Nosotros no somos mujeres al frente de Dios. Nosotros somos almas que el Señor ha lavado con su sangre preciosa. Aleluya. Y que ha puesto su Espíritu Santo. Y al tener el Espíritu Santo, nosotros tenemos los dones de Él y por lo tanto tenemos que ponerlos en obra, porque si no el Señor nos va a llamar un día la atención, nos va a llamar y qué talentos tenemos, cuáles son los brillantes que usted va a tener en su corona. Por cada alma que usted se gane, hermano y hermana, usted va a tener un brillante en su corona. ¿Cuántos brillantes tiene usted en este momento en su corona? Y yo le voy a decir sagradamente una cosa: si usted está en una iglesia, hermana, yo no le estoy diciendo que se salga el Evangelio, le estoy diciendo que si usted está en una iglesia donde le están diciendo que usted no puede predicar el Evangelio, sálgase de ahí y busque el Espíritu Santo, busque la guía del Espíritu Santo, que no es pecado irse a una iglesia. Muchos pastores le dicen a las hermanos que están en desobediencia si se van, porque a ellos no les conviene que usted se vaya, y
más si son personas que donan bastante dinero. Perdóname, pero es que aquí salen muchos temas. Que lo del dinero es otra cosa que a mí yo siento que me quema dentro del alma tener que hablar de todas estas cosas, porque si yo me ofendo, ¿cómo será el Señor viendo lo que está haciendo el pueblo de Dios? Pastores que no están predicando la palabra como es, hermanos evangelistas que no están predicando la palabra como la mandó el Señor, personas que se han desviado a hacer otras cosas que no son bíblicas, y sobre todo enseñar que una mujer no puede predicar cuando esto es antibíblico, esto es satánico, porque el único que está en contra de la mujer desde el principio se llama Satanás, la serpiente antigua, que desde el principio no quería dejar avanzar a la mujer. Por eso es que Dios preparó a una mujer para nacer, para que su hijo naciera por medio de ella. Nosotros podemos ver en muchos pasajes bíblicos donde Dios dignifica a la mujer, porque la mujer, según en la antigüedad, era un ser humano que no valía nada a la izquierda. Y Dios vino a cambiar eso, porque precisamente Él vino a cambiar lo que el hombre estaba destruyendo. El hombre estaba destruyendo no solamente la obra que Dios había hecho, sino que se estaba burlando de los mandatos que Él había mandado para el hombre. Estaban haciendo cosas que no eran y distorsionando lo que el Señor había mandado. El corazón del hombre y de aquellos hombres que Dios había escogido se había corrompido, y por eso vino el Señor a cambiar estas cosas. Por lo tanto, el Señor nos ha llamado a predicar el evangelio por medio de la renovación que Él hizo en la cruz del Calvario para salvarnos a todos, a hombres y mujeres. El Espíritu Santo no tiene distinción entre hombre y mujer, porque el Espíritu que nosotros tenemos dentro de nosotros no es masculino ni es femenino, es el soplo de vida de nuestro Dios. El Señor no nos mira que si usted es hombre o que si usted es mujer o que si usted puede o que si usted no puede. No, la salvación ha sido derramada para todos. Los dones del Espíritu Santo han sido derramados para todos y todas. Por lo tanto, ya no es judío, ni griego, ni esclavo, ni nada de eso, sino que somos libres en el Señor. Hermana, sea libre. Vaya, predica el evangelio. Levántese de ahí y vaya, predica el evangelio, hermana. Mira, hermana, usted no se imagina lo que yo he tenido que pasar en mi vida por el solo hecho de ser mujer, y que el Señor me ha enviado a predicar el evangelio. Hermana, yo he tenido que pasar por cosas muy difíciles, pero hasta aquí me ha traído el Señor. Y cuando yo predico el evangelio, yo me siento gozosa. Cuando yo le estoy hablando a una persona que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo santifica, lo que yo puedo sentir en mí es ese don del Espíritu Santo moviéndose, esa llama dentro de mí. Eso es lo que una mujer siente cuando predica la presencia del Espíritu Santo. Usted, después de que empiece a predicar, usted va a empezar a sentir un gozo que nadie se lo podrá arrebatar. Aleluya. Hermano, nos hemos desviado de lo que Dios quiere, del prototipo de cristiano y cristiana que Dios quiere. No hablamos mucho de que Cristo viene, pero no nos estamos dando cuenta que nos estamos siendo absorbidos por la apostasía, que estamos siendo dirigidos hacia un lugar que no es. En vez de predicar el evangelio en las redes, estamos contándole el chisme, estamos buscando el chisme más grande para ganar likes. ¿Usted qué cree que por qué es? Y se atreven a decir todavía en el nombre de Jesús, hermanos, bendiciones, y en el nombre de Jesús les vengo a contar el chisme. Hermanos, eso no es de Dios, eso no es de Cristo, porque Dios no nos ha mandado a hacer eso, ni nos ha llamado para hacer esas cosas. El Señor nos ha llamado para santificarnos, para vivir una vida digna como cristianos, una vida dignificada en la presencia de Dios, orando, llenándonos de la gracia del Señor Jesucristo, llenándonos de su poder. Ya es hora de que agarremos el libro de los Hechos, los libros de Pablo, y empezamos a instruirnos antes que la gracia sea quitada sobre la tierra, porque de todas estas almas que se están perdiendo y los que pueden predicar no lo hacen, el Señor llamará cuenta. Hermana, vaya, predica el evangelio. Cuando usted le diga que usted no puede, reprenda al diablo, diga: yo te reprendo en el nombre de Jesús, y empiece a profetizar bendición sobre usted. Empiece a decir: el Espíritu Santo está sobre mí, el Espíritu de Jehová reposa sobre mí, yo soy salva, el Señor vino a renovar mi vida, yo soy una nueva criatura, yo soy renovada para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Hermana, agarre su Biblia, ora al Señor, vaya, llévele el mensaje a una vecina, a un vecino suyo. Aleluya, reprenda, esté reprendiendo, hermana, porque el enemigo desde el principio se ha enseñado contra la mujer para que no predique, y el enemigo ha usado inclusive personas, predicadores, grandes predicadores, los ha enceguecido y los ha usado para que digan una mentira tan grande como es decir que Dios no dignificó a la mujer, que la mujer no puede predicar y no puede tener los dones del Espíritu Santo. Eso es mentira. La Biblia dice que procurar los mejores dones, y no dice a los hombres ni dice a las mujeres, es a los niños y a la niña. Fíjense que cuando el Espíritu Santo cayó allí en el Pentecostés, allí no solamente invitaron a hombres, ni solamente fueron los apóstoles, sino que esto fue anunciado, y allí llegaron, por curiosidad o por lo que haya sido, llegaron hombres y mujeres, y eran más de 5,000 cabezas de hombres, hablando del sexo masculino. Y dicen que habrían niños, y rara vez en la Biblia vemos que se habla mucho de la mujer y de los niños, porque en esa época la mujer se dedicaba muchísimo a las labores de la casa, y esa era como una línea que venía generacional, y no se nombraba mucho a la mujer no era dignificada, pero el Espíritu Santo allí, cuando cayó sobre todos esos niños y todas esas mujeres, dignificó a la mujer. Cuando llegó el Espíritu Santo aquí y empezó a dar dones por su gracia, por la gracia de Dios, por su poder, la mujer fue levantada, pero el enemigo se ha levantado contra la mujer, porque Dios ha tenido
tenido un propósito inmenso desde el principio de la mujer. Hermana, empieza a predicar y mire a ver cuántos empiezan a convertirse al evangelio. Mire, hermana, para mí fue muy difícil porque el evangelio, cuando yo me convertí al evangelio, el pastor nunca llegó a pensar que esa humilde campesina que iba a llegar a la iglesia iba a recibir el don del Espíritu Santo, el don de lenguas en la iglesia tan rápidamente como eso sucedió, porque yo tenía una sed de Dios muy grande. Yo comprendí que el Señor me había llamado para transformarme, para llenarme de su Espíritu Santo. Yo empecé a buscar. Es que el Espíritu Santo hay que buscar su presencia, hermanas. No se conformen con que ustedes hablaron en lenguas una vez y sintieron ese fuego santo solamente una vez. No, búsquelo siempre. Siempre estén alerta en eso, llamando. Si usted tiene el don de lenguas, hermana, procure hablar en lenguas y no deje que nadie la calle, hermana. Y tenga sabiduría, sí, para manejar los dones del Espíritu Santo, pero no deje que nadie apague el Espíritu que Dios ha puesto en usted. Yo me acuerdo de algo y lo digo para la gloria de Dios y para que ustedes se den cuenta, hermanas. Mire, en el pueblo donde yo conocí el evangelio había una bruja. De hecho, el hijo de ella, yo me lo gané para la gloria de Dios, lo digo. Me lo gané con mucho sacrificio, puede decir, por el Señor, porque yo lo iba a buscar a las canchas de fútbol los domingos y los sábados para llamarlo al culto de jóvenes. Y la misma jovencita de la iglesia y la misma gente de la iglesia me juzgaba por ir a traer esa alma. Pero es que yo no podía dejar de traerlo porque el Espíritu Santo me impulsaba a ir a traer a ese joven. Hoy día es un pastor, hace muchos años él es un pastor de esa iglesia. Resulta que en esa iglesia también enseñan que la mujer no puede ser esto, no puede ser aquello, aunque la dejan participar de algunas cosas. Y yo no sabía eso porque yo no llegué a pensar que hubiera una discriminación en las iglesias. Yo nunca, fue lo que menos se me pasó a mí por la cabeza porque yo era nueva. Y resulta que había una bruja que hasta el pastor no pasaba por la calle donde estaba esa bruja. Y lo primero que a mí me dijeron, porque yo vivía en la iglesia, porque yo no tenía dónde vivir. Yo dormía en un cuarto que tenía de una niña que era familiar de la dueña de esa casa donde estaba la iglesia. Yo no tenía dónde dormir, porque yo tuve que irme de la casa cuando me convertí al evangelio y ella me dejaba dormir en su cuarto. Yo no tenía un lugar donde vivir. Por lo tanto, yo me la pasaba en la iglesia. Y yo aprovechaba esto para buscar mucho de Dios porque me sentía tan feliz, tener la iglesia ahí, poderme levantar a las 6 de la mañana a orar, poder orar hasta tarde de la noche donde nadie me molestara y en la iglesia donde yo consideraba que allí se adoraba el Señor y donde se manifestaba tanto el poder del Espíritu Santo. Así que cuando me tomó el Espíritu Santo, eso fue como a las 7 de la noche y eran las 11 de la noche y yo me olvidé. Realmente, la primera vez que yo sentí el fuego del Espíritu Santo y que hablé en lenguas, yo me olvidé que yo estaba en la iglesia. Yo caminé la iglesia sin desorden, pero caminé la iglesia, por decir caminar, porque yo estaba de rodillas. Y dejé un charco de agua terrible por donde yo iba pasando, porque era un fuego terrible lo que yo sentía en mi vida. Eran las 11 de la noche, todo el mundo se había ido. Y yo no sabía que el culto se había terminado, yo no sabía. Y como el pastor vivía ahí también con su esposa y sus hijos, claro, el ruido no los dejaba dormir tampoco porque yo no paraba de hablar en lengua. Yo no sabía que el culto se había acabado, se había terminado. Y el pastor y la pastora tuvieron que ir a abrazarme y a hacerme abrir los ojos. Y el pastor me decía, hermana, ya, eso hizo él no debía haber hecho eso porque yo no estoy de acuerdo de que una persona toque a una persona cuando está hablando en lengua. Yo no estoy de acuerdo de eso. Yo no estoy de acuerdo en eso. Y el pastor y la pastora me movieron, me sacudieron, me hablaron, me hicieron como volver en sí, por así decirlo. Y me dijeron, hermana, es muy tarde. Y yo no podía dejar de hablar en lengua, la verdad. Era una bendición tan grande. Y eso, hermano, es lo que tenemos que nosotros no descuidar. Buscar esa presencia del Espíritu Santo, porque Dios lo da a hombres y mujeres. Entonces, como yo buscaba mucho el Espíritu Santo y acerca de los dones, los ministerios y todo esto, todo lo que da el Espíritu Santo, cuando una persona, no un hombre o una mujer, cuando una persona se convierte al evangelio, y resulta que había la bruja en el pueblo y ella tenía un hijo que hoy día es pastor. La bruja, cuando iban a predicar el evangelio allá, esas casas, muchos hermanos lo habían intentado. Ella tenía unos perros alemanes grandísimos y la bruja abría la puerta cuando, por ejemplo, habían hermanos que no sabían, porque ya se hacían muchas campañas tocando de puerta en puerta, como se hacen en los países latinos. Por aquí en Norteamérica no se hace eso, porque es prohibido, por lo menos en el país donde yo estoy. Pero en Latinoamérica es tan hermoso que uno puede salir y golpear la puerta y hablar, darle un tratadito y invitar a la iglesia, a la campaña, al culto, ser amoroso con esa familia, hablarles del evangelio. Y en esa época se hacía. Y la bruja tenía un lazo, porque era lejos la puerta donde uno golpeaba a la vivienda. Era grande, era un lote bastante grande, un terreno grande. Y la bruja desde adentro abría, porque ellos sabían que eran los cristianos. Abría la puerta empujándola con un lazo, la tiraba y huchaba a los perros. Yo no sé si la palabra huchar, ustedes la entienden. Animaba a los perros para que fueran y mordieran. Y a muchos cristianos, a todos los sacaba corriendo. Pues resulta que después que yo recibí esa maravillosa bendición del Señor, desde ese momento yo sentí que el Señor me había dado ese don y que yo tenía que salir aleluya, alabanzas, aleluya, aleluya, que yo tenía que salir a predicar el evangelio y era algo, yo no pude ni dormir esa noche de pensar que yo tenía que salir a predicar el evangelio a las 6 de la mañana, que a correr para la casa de una hermana, esa hermana Dios la bendiga donde ella esté, esa hermana me hablaba mucho del Señor y fue mi apoyo para que yo consagrara mi vida al Señor. Ella estuvo como muy pendiente de mí y el amor que esa hermana me brindó, el amor que yo no tenía en la familia, el respaldo que yo no tenía en la familia, esa hermana en amor me lo dio, con la manera que ella me saludaba, me hablaba, me sonreía. Era una hermana muy especial y yo corrí
Y algo que yo sentí, algo raro que yo sentí, inmediatamente puse los pies fuera de la iglesia. En ese momento cuando aleluya, yo siento la presencia del Señor, aleluya. Yo lo primero que sentí fue un deseo inmenso de abrir mi boca y empezar a gritar por las calles que Cristo vive, que se arrepientan, que busquen del evangelio. Yo desde ese momento, el pastor tenía que controlarme, porque era tan fuerte, fue tan fuerte esto que yo no paraba de predicar. Tanto que el pastor una vez le habló a la iglesia y habían hecho una campaña y teníamos que evangelizar absolutamente todo el pueblo sin que faltara una puerta. Y el pastor resultó, dice que con un, ¿cómo se llama eso? Un diploma, dice que al frente de toda la iglesia dice que hay una hermana, que hay una persona que se ganó un diploma por ser la mejor evangelista. Y yo dije, ¿cómo va a ser eso? Y yo miraba para todas partes y yo decía, a lo mejor es la hermana Susana, a lo mejor es la hermana Julana. Yo pensaba en todo el mundo porque yo era muy nueva y me dan un diploma de la mejor evangelista. Y yo le dije al pastor, hermano, yo le agradezco mucho, pero la verdad, yo solamente hago lo que el Señor me manda a hacer. Yo no me considero que sea la mejor. Lo que pasa es que nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para que el Señor nos guíe, el poder del Espíritu Santo sea el que nos guíe. Pues, hermano, les cuento que yo fui y después de eso fue que me gané al muchacho porque yo no lo conocía. Ahí fue cuando me conocí al muchacho, porque él fue a la iglesia a hacerme reclamos de lo que sucedió. Hermanos, ¿cómo les parece que yo tuve que empezar a evangelizar y yo agarré esa calle para evangelizar y la segunda puerta de esa esquina era la puerta de la bruja? Entonces las hermanas se fueron. Muchas veces en la vida me ha sucedido esto, hermanos, que les voy a contar, que las hermanas les da miedo entrar a una iglesia católica a predicar o a una, les da miedo predicarle a un cura o a una monja y siempre me han dejado sola. Dicen, no, yo a esa persona no le predico. No, yo no sé qué decirle. Cuando las hermanas que iban conmigo vieron que yo iba a tocar la puerta de la bruja, arrancaron a correr. Y yo toqué la puerta, la bruja abrió la puerta y los perros se vinieron hacia mí. Yo cerré los ojos porque a mí ya me han dicho que la bruja echaba a los perros. Yo cerré los ojos y le dije, Señor, reprenda en el nombre de Jesucristo. Yo reprendo en el nombre de Jesucristo todo espíritu maligno que hay aquí, todo espíritu de ataque. Y me quedé mirando a los perros y les dije, están quietos. Los perros me batían la cola y se sentaron junto a mí a batir la cola. Y los perros nunca me habían visto. Entonces, esto es lo que hace, no nosotros, sino el Espíritu Santo, porque nosotros prestamos nuestro cuerpo, nuestra vida, lo que somos, para el servicio directamente de nuestro Creador. Y por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, nuestro Dios Salvador, actúa. Él no nos abandona en ningún momento. Nosotros no tenemos que tener miedo. Y cuando, pues yo sí sentí como algo, cuando yo vi venir los perros que arrancaron a correr, yo cerré los ojos y yo dije, Señor, cúbrame con tus alas. Pero yo no me podía ir de ahí porque yo sentía el amor de ir a predicar el evangelio a ella también. Y llega y se acerca a mí esa señora flaca y con una mirada hundida, morena ella, y espelucada, que estaba con su cabello crespo espelucado. Tenía cara de bruja la señora, que Dios la bendiga donde ella esté. La mujer llega y se para y se dice, ¿qué le hizo a mis perros? Esto nunca había sucedido y se queda mirándome a los ojos. Y yo le dije, hay poder en el nombre de Jesús, sométete a Cristo Jesús. Y la mujer... Yo sé que en muchas iglesias hay muchos hermanos que se tiran al piso, que se caen, que porque el pastor los tocó, que no. Algo otros porque verdaderamente el Espíritu Santo los toca, ellos se arrodillan, porque cuando uno siente mucho la presencia del Espíritu Santo, cuando uno siente la presencia del Espíritu Santo, las piernas le tiemblan. Entonces lo mejor es arrodillarse para no ir a golpear a alguien por algún movimiento o hacer espectáculos para que las otras personas no crean al evangelio. Entonces lo mejor que uno puede hacer es arrodillarse y recibir la bendición del Señor. Y la mujer, cuando yo dije eso, yo dije, hay poder en el nombre de Jesús, sométete a Cristo Jesús. Yo reprendo en el nombre de Jesucristo todo espíritu de brujería. Y te vengo a decir que Cristo te ama, que Cristo quiere salvarte. La mujer se desmayó, se cayó al piso. Pero yo, como les digo, yo no sabía que esas cosas pasaban porque yo era muy nueva en el evangelio. La bruja se cayó al piso y yo me quedé mirándola. Y yo le dije a las hermanas que se vengan, que la señora se cayó. Entonces las hermanas dijeron, ay, por el nombre de Jesús, esto nunca había pasado. Oremos, oremos, oremos. Yo empecé a orar y a orar. Y ella se levantó de ahí toda turulenta. Y yo le dije, el Señor la ama. Ella me dice, esto nunca había pasado. ¿Por qué tiempo? Le dije, porque el Señor vino a libertarla. El Señor quiere que usted asista a la iglesia. El Señor quiere que usted le siga porque usted ha sido liberada hoy de todo espíritu mentiroso y de toda situación mala que usted tenga. Entonces el hijo estaba jugando fútbol y él no estaba en la casa. Yo me fui ahí después de todo lo que pasó, que oramos, le llevamos la palabra, le predicamos y pude entrar hasta la entradita de la casa, nos dejó pasar. Y yo me fui para la iglesia y le conté al pastor, le dije, pues la bruja aceptó el Señor. El pastor dijo, ¿cómo así? Le dije, sí, yo llegué y pasó esto y esto. Él dijo, bendito y alabado sea el Señor, aleluya. Él dijo, pues gloria a Dios. Lo que yo no sabía es que yo me iba a enfrentar, ¿sí? A muchas cosas, como les digo, que a discriminación, este pastor a mí nunca me dijo directamente esto, pero pues con las actitudes de las personas pues le dicen a uno mucho cuando uno va conociendo la iglesia en general, cómo es, se va dando cuenta que a las mujeres se les tiene ciertos privilegios. Yo me voy a empezar a dar cuenta después, porque ese pastor a mí, pues él me pasaba, ahí fue donde yo empecé a predicar. Pero él empezó pasándome a elegir coros, a cargos como maestra de escuela dominical, que era muy bonito, cosas así. Empecé a tener privilegios. Pero luego me vine a dar cuenta que realmente, no allá, pero que la iglesia en general discriminaba a la mujer por muchas cosas. Cosas que yo no estoy de acuerdo.
porque es que papá nos ha llamado al Señor, nosotros no somos sino almas delante de Dios. Dios no mira sexos, Dios no es discriminatorio. A mí me da risa, yo digo, me da risa y dolor, porque yo digo, es mucha ignorancia de la gente. Es ignorancia o se ha dejado tocar de un espíritu de apostasía. Y algunos que lo creen, no es que se están tocados por espíritu de apostasía, sino que no leen la Biblia. Y cuando la leen, no la leen para entenderla, sino solamente por leerla, así por encima, como un camaleón cuando agarra a correr sobre el agua. No profundiza a ver qué hay abajo, sino que corre y pasa al otro lado. Nosotros tenemos que profundizar en las escrituras para poderlas entender, que es lo que el Señor quiere. Pues les cuento, hermanos, que la bruja se convirtió, pero antes de que ella fuera el primer culto, me llegó a buscar a la iglesia un joven muy simpático en el hecho de que la manera como llegó, la manera como llegó a preguntarme, sí, como con ese mal geniecito, pero a la vez educado por la señora que había revolcado a la mamá. ¿Qué le habían hecho a la mamá? ¿Qué había sucedido con la mamá? Que le había llegado a la casa y la mamá estaba llorando, la mamá estaba actuando de una manera que él la desconocía y que él no le entendía a ella qué era lo que había pasado y que estaba diciendo que ella tenía que ir a la iglesia. Lo primero que me dijo el muchacho cuando lo vi, yo le di una sonrisa. Le dije, hola, ¿cómo estás? Pasa. Y le abrí la puerta de la iglesia y pasó y se sentó. Le dije, siéntese y hablamos. Y dijo, yo vengo para ver qué fue lo que le pasó a mi mamá. ¿Qué fue lo que usted le hizo a mi mamá? ¿Cómo así que mi mamá dice que los perros se sentaron al lado tuyo, te hacían caricias, te hacían sonrisitas, te batían la cola y que mi mamá apenas habló contigo, te miró a los ojos y se cayó al piso? ¿Qué fue lo que usted le hizo a mi mamá? Yo quiero saber. Yo empecé a explicarle esto a él. Él dijo, pues la verdad es que a mí nunca nadie me ha predicado eso. Yo no sabía que la Biblia era así. Yo no conocía realmente a Jesucristo. Me dice, entonces yo no conozco a Jesucristo. Le dije, precisamente, el Jesucristo que a ti te han presentado es muy diferente al Cristo, aunque tú tengas una idea, es muy diferente al Cristo que predica la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios. Y el cristianismo que a ti te han enseñado es muy diferente al que ese Cristo quiere que tú conozcas. Y de ahí me dice, el muchacho ahí va, pero agresivo. Y de ahí empecé a hacer amistad con él, lo invité a la iglesia y luego él me decía, no, yo no voy a ir a la iglesia todavía porque siento temor. Entonces yo empecé a visitarlo, me decía, pero en mi casa no, porque casi no me la paso en mi casa, de la casa paso a la cancha de fútbol porque yo soy futbolista. Si tú quieres, yo te puedo dedicar un poquito de tiempo antes de empezar el partido. Y así empecé a hablarle un poquito y así conocí a otros jóvenes que jugaban allí. Y esa es la manera como Dios quiere que la juventud y todo mundo, las mujeres de todas las edades y los hombres de todas las edades, le sirvan al Señor. Yo era muy jovencita cuando conocí el Evangelio, demasiado joven, muy niña todavía. Y es tan bonito ver la juventud que se dedica a servirle al Señor. Eso es muy precioso. Y así que este joven, cuando él fue a la iglesia, pero había una campaña en la iglesia principal en otra ciudad que era cerquita, solamente eran como 7 minutos en bus o 8 minutos en bus. Y yo lo invité y él fue allí y él se convirtió al Evangelio en esa campaña. Luego yo me fui a Bogotá porque yo tenía que irme a Bogotá y luego me llaman y me dicen que el muchacho pues está recibiendo seminario, que está muy involucrado con las cosas de Dios, que ya es el presidente de los jóvenes de esa iglesia, que ya es un predicador. Y luego qué alegría tan grande para mí saber que él fue un pastor, se convirtió, no solamente obedeció al Señor, sino que buscó los ministerios que da el Señor. Esos son los frutos del Espíritu Santo, porque una persona no puede decir que tiene frutos del Espíritu Santo. Mire, yo le pregunto a una hermana, le digo a las hermanas, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Dice, vestir vestido largo y no pintarme. Esos no son los frutos del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, tenemos que ser racionales. Tenemos que leer las Escrituras y nadar. Si usted no entiende algo de la Escritura, péguesele a ese personaje, por ejemplo, a Pablo. Péguesele a Pablo, a ver quién era Pablo, qué fue lo que hizo Pablo, para dónde fue Pablo. Péguesele detrás a Pablo y verá lo que usted va a aprender. Pero todo eso acompañado de obediencia. Usted tiene que empezar a obedecer al Señor. Hacer morir la carne, decirle no a la carne en cosas que usted sepa que no son buenas para que el Espíritu Santo habite en su vida, entregar su vida totalmente a Cristo, porque ser cristiano no es ir a un culto, ni ser bautizado. Ser cristiano es ser todo, completo en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo habite totalmente dentro de nuestros corazones, nuestras acciones, todo, absolutamente. Pero para eso se necesita la obediencia acompañada de la presencia del Espíritu Santo, porque eso fue lo que dijo el Señor, que dejaría un consolador para consolar nuestra vida, y el Espíritu Santo es para santificarnos. El Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Así que consulte al Espíritu Santo. ¿Es bueno que una mujer predique o no? Los dones, allí en el aposento alto, el Espíritu Santo derramó su Espíritu Santo sobre todos. Y acuérdese que la Biblia dice que en los postreros días, dice el Señor, leas el libro de Joel, todas las cosas tan lindas que le esperan a la juventud, que tienen la juventud todavía para disfrutar, los ancianos. Gloria al Señor, teniendo cuidado con no irse detrás de agoreros que dicen que son adivinadores de sueños, que venga yo le interpreto. No, hermano, mire, cuando el Señor nos da un sueño, nos habla por sueño, nos da la interpretación. Nos da la interpretación si tenemos el Espíritu Santo. El Señor nos puede hablar por sueños. Por ejemplo, ayer yo tenía una duda de algo que iba a hacer y yo me recosté en mi cama a descansar un poco. Y ya le había dicho a esa persona que no me interesaba eso. Y yo hacía como 3 días, yo le dije, Señor, solamente si es tu voluntad. Pues resulta que yo tengo visiones de diferentes maneras. A veces sentada aquí orando o a veces en sueños, que es como una visión que me viene. De pronto yo escucho una voz que me dice, esa mujer es una hija del infierno, esa mujer es bruja. Y no le estoy hablando de la bruja que le estaba hablando hace poquito, de esa hermana. No,
Digo hermana porque ella convirtió a Cristo Jesús, sino refiriéndose a la mujer donde yo tenía que ir a hacer un contrato. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, mire, el Espíritu Santo es el que debe tomar las decisiones por nosotros. Nadie más. El Espíritu Santo es el que nos tiene que dirigir. El Espíritu Santo es gozo. Escúcheme bien. Es gozo, es paz, es amor, benignidad, benigno. No puede haber cosa mala en nosotros. Todo lo queremos bueno para el vecino, para el hermano. Todo lo vemos en amor y en benignidad en Cristo Jesús. Ser buenos, buenas personas. Teniendo un corazón afable, un corazón amoroso, una sonrisa llena de amor del Espíritu Santo para que una persona se convierta. ¿Sí? Cuando hay que sonreír, hay que sonreír. El Espíritu Santo nos guía. Cuando hay que predicar, hay que predicar. No podemos dejar, hermana, saque aunque sea, hermano querido que me escucha, aunque sea el domingo después de lo dominical. Váyase después de lo dominical, tómese un cafecito, almuerce con su esposo, con su esposa y váyanse. Prediquen aunque sea 3 personas, pero háganlo. Lleven el evangelio. Pregúntele a una persona qué necesita, le puedo ayudar, cómo está, cómo le ha ido. Metas en la vida de las personas, pero no para chismografía, sino para ayudarlas a ser salvas. El Espíritu Santo hace cosas maravillosas en nuestras vidas, hermanos. El Señor le bendiga, le guarde y léase el libro de Hechos, pero en especial en el día de hoy, la porción que les quiero dejar es el capítulo 17 y 19 de Hechos. Aunque yo no soy buena para dar solamente una cita bíblica, porque precisamente cuando la Biblia está citando solamente por un versículo, hay confusiones, porque la Biblia, en la manera en que fue escrita, la gente a veces piensa que es que la Biblia la encontraron así, empastada, como la tiene en la mano, y eso no es así. La Biblia tiene uno que leerla toda realmente para poderla entender, para poder uno tener una edificación buena, una buena formación en el Evangelio. Uno tiene que preocuparse por leer las Escrituras y lo que no entiende, pues dirigirse al pastor, a la pastora, a la persona que lo está dirigiendo. Explíqueme esto si usted no lo entiende. Bueno, hermanos, ahí los dejo con eso y que disfruten estas bendiciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les envío un abrazo espiritual muy grande. En el nombre de nuestro Señor Jesús. El Señor nos ama mucho.